Era tarde, el 4 de octubre de 2023, cuando Hannah Peterson llegó a la casa de campo que se convertiría en su nuevo hogar. El sol se había ocultado en el horizonte, dejando la campiña de Connecticut bañada por un crepúsculo opaco y apagado. La casa de campo se alzaba solitaria en un extenso terreno, su silueta oscura enmarcada por un denso bosque que parecía extenderse sin fin en la noche. Había un frío en el aire, de esos que se pegan a la piel, y recuerdan que el verano había pasado hacía mucho tiempo. Hannah se había casado con Martin Sawyer apenas 3 meses antes, en lo que muchos llamarían un romance vertiginoso. Se habían conocido en el verano de 2022, presentados por amigos en común en una pequeña reunión. Martin, viudo, había perdido a su primera esposa, Laura, en un trágico accidente unos años antes. Era una historia que Hannah había oído incontables veces. La muerte de Laura había dejado a Martin solo con su hijo, Evan, a cargo de la granja y sus muchas exigencias. Había descrito su vida como solitaria, agobiada por el peso del dolor y la responsabilidad. Cuando cruzó el umbral de la casa de campo por primera vez como residente, Hannah fue recibida por el crujido familiar de las tablas de madera del piso. El aire dentro era pesado, con el olor de madera vieja y algo más, algo ligeramente metálico e inquietante. El hijo de Hannah, Jacob, la siguió de cerca, con pasos vacilantes. Tenía solo 11 años y todavía se estaba adaptando a la idea de tener un padrastro y un nuevo medio hermano. La mudanza no había sido fácil para él, y la mirada en sus ojos sugería que ya desconfiaba del lugar. Los primeros días en la casa de campo transcurrieron sin incidentes. Hannah se ocupó de desempacar y familiarizarse con la distribución de la casa, una gran estructura de 2 pisos con más habitaciones de las que necesitaban. No fue hasta la tarde del 8 de octubre de 2023 cuando Hannah notó algo inusual por primera vez. Estaba guardando los platos en la cocina cuando lo oyó. Un ruido débil que provenía del sótano. Era un sonido sordo y repetitivo, casi como el roce del metal contra el hormigón. El reloj de la pared marcaba las 9:17 de la noche. Hannah se detuvo, con las manos todavía agarrando un plato, mientras escuchaba atentamente. El ruido persistió durante unos momentos. Luego se detuvo de repente, dejando la casa en un silencio inquietante. Se sacudió el ruido, diciéndose a sí misma que probablemente se debía a la vieja caldera o a alguna otra explicación benigna. Pero una sensación persistente persistía, una inquietud que no podía quitarse de encima. Evan, el hijo de Martin, era un enigma. Tenía 15 años, hablaba poco y a menudo se mantenía apartado. Hannah se había dado cuenta desde el principio de que pasaba la mayor parte del tiempo en el sótano. En una ocasión, lo vio bajar la estrecha escalera con un libro en la mano, para reaparecer horas después, con el rostro indescifrable. Le había preguntado a Martin al respecto, pero él había desestimado sus preocupaciones, explicando que Evan siempre había sido un niño tranquilo e introspectivo, especialmente después de perder a su madre. Aún así, había algo en el chico que la inquietaba. Se movía por la casa como una sombra, casi como si intentara no ser visto. Y luego estaban las noches en las que los ruidos extraños del sótano se hacían más fuertes, más persistentes. El 12 de octubre de 2023, Hannah se despertó con un fuerte golpe que pareció reverberar a través de las tablas del suelo. Miró el reloj. Eran las 2:43 antes del mediodía. El ruido se detuvo tan de repente como había comenzado, y su corazón latió con fuerza en el silencio. Hannah empezó a preocuparse. Los ruidos que provenían del sótano se estaban volviendo algo habitual, siempre a horas extrañas de la noche. Cuando se lo mencionó a Martin, él le restó importancia y dijo que probablemente se debía a que las tuberías viejas se estaban asentando o a que Evan estaba trabajando en uno de sus muchos proyectos. Pero Hannah no podía quitarse de encima la sensación de que había algo más, algo que Martin no le estaba contando. La casa de campo en sí parecía albergar secretos. Una tarde, Hannah había encontrado una fotografía antigua en el ático. Una foto de Martin, Laura y un Evan mucho más joven, todos sonriendo a la cámara. Había algo en los ojos de Laura que le llamó la atención, una tristeza que no coincidía con la alegría de su rostro. Era como si estuviera escondiendo algo, un secreto que había permanecido en la casa mucho después de que ella se fuera. A medida que pasaban los días, la inquietud de Hannah aumentaba.
Jacob también había empezado a cambiar. Siempre había sido un niño tranquilo, pero ahora había una tensión en él que no había estado presente antes. Evitaba el sótano por completo, y cuando le preguntaban por qué, se encogía de hombros y decía que lo hacía sentir raro. Una noche, mientras se sentaban a cenar, Jacob mencionó que escuchaba susurros que provenían del sótano. El corazón de Hannah dio un vuelco, pero forzó una sonrisa no queriendo alarmarlo. El 18 de octubre de 2023, Hannah había llegado a su punto de quiebre. Los ruidos, la inquietud, el comportamiento extraño de Evan y Jacob. Todo era demasiado. Decidió que necesitaba saber qué estaba pasando en ese sótano, sin importar lo que pasara. Mientras bajaba la estrecha escalera, linterna en mano, el aire se volvió más frío, más pesado, y el olor metálico que había percibido antes se hizo más fuerte. Su pulso se aceleró con cada paso. La oscuridad de abajo la devoró por completo. Llegó al fondo y enfocó la habitación con la linterna. Estaba llena de muebles viejos, cajas y herramientas, pero nada parecía fuera de lo normal. Entonces lo vio. Una puerta pequeña, parcialmente oculta detrás de una pila de cajas. Estaba cerrada con un pesado candado, el metal oxidado y desgastado. Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras miraba la puerta, una sensación ominosa instalándose en su estómago. Hannah estaba de pie en el sótano, poco iluminado. El haz de luz de su linterna parpadeaba mientras bailaba sobre el frío suelo de cemento. La pequeña puerta que había descubierto días antes, cerrada y oculta tras unas cajas, ahora parecía latir con una energía oscura. Era el 19 de octubre de 2023, poco después de las 10 de la noche, y la casa que se alzaba sobre ella estaba extrañamente silenciosa, salvo por el crujido ocasional de la madera vieja que se asentaba en la noche. Durante la última semana, la inquietud de Hannah se había profundizado. Los ruidos extraños del sótano se habían vuelto más fuertes, más insistentes, casi como si algo debajo de las tablas del piso estuviera tratando de abrirse paso hasta la superficie. Todas las noches se despertaba de madrugada, con el corazón palpitando con fuerza mientras se esforzaba por escuchar en la oscuridad. El reloj marcaba las 2 ante meridiem, a veces las 3 ante meridiem, y siempre comenzaba el leve chirrido o susurro. Las palabras tranquilizadoras de Martin ya no la consolaban. De hecho, solo alimentaban sus sospechas de que él estaba escondiendo algo. Aquella misma tarde Hannah había decidido que ya no podía ignorar la puerta cerrada. Mientras Martin estaba haciendo recados, ella había buscado por toda la casa, con las manos temblorosas mientras escrutaba cajones y armarios. Finalmente, escondida en un viejo arcón de herramientas del garaje, encontró lo que buscaba. Una llave oxidada, pequeña y discreta, pero pesada por el peso de lo que podría abrir. Ahora de pie frente a la puerta, Hannah vaciló. La llave estaba fría en su mano, casi como un presagio. Miró hacia la escalera, casi esperando ver a Evan observándola desde las sombras, pero el sótano seguía vacío. Respiró profundamente e introdujo la llave en la cerradura. Giró con un clic fuerte y oxidado que resonó en el sótano y la hizo saltar. Se detuvo esperando, pero la casa permaneció en silencio. Con una sensación de pavor, abrió lentamente la puerta. El olor la golpeó primero, un olor metálico y penetrante que le revolvió el estómago. La habitación que había al otro lado era pequeña, estrecha, con paredes cubiertas de lo que parecían ser manchas oscuras. Su linterna reveló una serie de estantes llenos de frascos, cada uno con algo que no podía identificar con claridad en la penumbra. En el centro de la habitación había una vieja mesa de madera, con su superficie dañada y desgastada, como si hubiera sido utilizada durante años. En el suelo, a su lado, había cadenas atornilladas al hormigón, oxidadas y pesadas. A Hannah se le cortó la respiración al darse cuenta de lo que estaba viendo. No era solo un trastero, era algo mucho más siniestro. Las imágenes de las manchas en las paredes y las cadenas en el suelo se grabaron en su mente, y cada detalle se sumó a la creciente sensación de horror que la invadía. Dio un paso atrás, con la linterna temblando en la mano mientras se daba la vuelta para marcharse, pero su pie se enganchó en algo. Miró hacia abajo y vio un pequeño cuaderno, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo, tirado justo en la puerta.
Lo cogió y abrió la libreta con dedos temblorosos. La letra era temblorosa, desesperada, y las primeras páginas estaban llenas de pensamientos inconexos, confesiones de culpa y súplicas de perdón. A medida que seguía leyendo, se dio cuenta de que el cuaderno pertenecía a Laura, la primera esposa de Martin. Las anotaciones eran erráticas y detallaban su creciente miedo a que alguien, o algo, estuviera en la casa. Escribió que oía voces, que veía sombras que no deberían estar allí, y que Martin estaba cada vez más obsesionado con el sótano. La última anotación, fechada el 15 de agosto de 2020, hablaba de la intención de Laura de enfrentarse a Martin sobre lo que estuviera escondiendo, de exigirle la verdad de una vez por todas. La mente de Hannah trabajaba a toda velocidad. Sabía que Laura había muerto en lo que oficialmente se había considerado una caída accidental por las escaleras, pero los detalles del cuaderno sugerían lo contrario. ¿Era posible que Martin tuviera algo que ver con su muerte? ¿O el miedo de Laura era resultado de su propio deterioro mental, una caída en la paranoia que la llevó a su trágico final? Las preguntas se arremolinaban en la mente de Hannah, pero una cosa era segura. Las respuestas estaban en el sótano, en los secretos que acababa de descubrir. Mientras salía de la pequeña habitación, el corazón de Hannah latía con fuerza en su pecho. Sabía que tenía que enfrentarse a Martin, pero ¿cómo? ¿Y qué diría? El miedo a lo que pudiera pasar a continuación la atenazaba, pero también sentía una extraña determinación, una necesidad de descubrir toda la verdad, sin importar el costo. Subió las escaleras, con los pensamientos acelerados, tratando de unir los fragmentos del oscuro rompecabezas con el que se había topado. Cuando Martin regresó más tarde esa noche, justo después de medianoche, Hannah lo estaba esperando en la cocina, con las manos todavía frías por el frío del sótano. Lo observaba atentamente, cada movimiento, cada palabra, buscando cualquier signo de culpa. Pero Martin estaba tan tranquilo y sereno como siempre. Su comportamiento no había cambiado. Si sospechaba algo, no lo demostró, pero Hannah sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. La puerta cerrada, el cuaderno, los ruidos extraños. Todo apuntaba a algo oscuro, algo de lo que no podía apartarse. Mientras estaba acostada esa noche, los sonidos familiares comenzaron de nuevo, pero esta vez no se detuvieron. Se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que sintió que toda la casa vibraba con el ruido. Hannah apretó los puños bajo las sábanas, sabiendo que lo que estuviera escondido en el sótano no permanecería oculto por mucho tiempo. La noche del 20 de octubre de 2023 comenzó como muchas otras, tranquila, con la casa de campo sumida en la quietud que solo se produce en mitad de la noche. Hannah yacía despierta en la cama, con el peso de lo que había descubierto presionándola como una carga física. El cuaderno, ahora escondido debajo del colchón, parecía una bomba de relojería. Cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras garabateadas con la frenética letra de Laura, y cada página la hundía más en el abismo de los miedos de su predecesora. A la 1:30 antes del mediodía, Hannah oyó el sonido que había llegado a temer, el ruido bajo y rítmico que provenía del sótano. Pero esta vez era diferente. El ruido era más fuerte, más deliberado, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Un sudor frío le cubrió la frente mientras se sentaba en la cama, esforzándose por escuchar. El ruido continuaba, inquebrantable, llenando el silencio de la casa. Miró a Martin, que dormía profundamente a su lado, ajeno a la perturbación. El corazón de Hannah latía con fuerza mientras se levantaba de la cama, con cuidado de no despertarlo. Mientras bajaba las escaleras en la oscuridad, no podía quitarse de encima la sensación de que alguien la estaba observando. La casa de campo, con sus pisos crujientes y sus rincones en sombras, parecía más siniestra que nunca. Cuando llegó a la puerta del sótano, le temblaban las manos. Dudó, escuchando mientras el sonido se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Tenía que saber qué había detrás de esa puerta. La respuesta a todo, los ruidos extraños, la muerte de Laura, la habitación cerrada, estaba allí, justo debajo de sus pies. Tras respirar profundamente, Hannah abrió la puerta del sótano y encendió la luz. Las escaleras crujieron bajo su peso mientras descendía, y el aire se enfriaba con cada paso. El olor,
El mismo olor metálico de antes se hizo más fuerte y asaltó sus sentidos. Al final de las escaleras, se volvió hacia la pequeña habitación que había descubierto la noche anterior, con la puerta entreabierta. No la había dejado así. Su pulso se aceleró a medida que se acercaba. La luz de su linterna atravesaba la oscuridad. Dentro de la habitación, la vista que la recibió le heló la sangre. Los estantes que alguna vez habían contenido frascos ahora estaban vacíos. Los frascos mismos estaban destrozados en el suelo. Su contenido se derramaba sobre el concreto. Pero no fueron los vidrios rotos ni las manchas lo que atrajo su atención. Fue la figura que estaba de pie en el centro de la habitación. Evan. Él permaneció inmóvil, de espaldas a ella, frente a la vieja mesa de madera. El corazón de Hannah dio un vuelco cuando se dio cuenta de que él sostenía algo en sus manos, algo pequeño y metálico que brillaba a la luz de su linterna. Lentamente, Evan se giró para mirarla, con los ojos muy abiertos y sin pestañear. Su expresión era una pizarra en blanco. En sus manos sostenía una cadena oxidada, la misma que ella había visto atornillada al suelo la noche anterior. Los eslabones de metal tintineaban suavemente mientras se balanceaban de un lado a otro. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces, con una voz que le provocó escalofríos en la espalda, Evan habló, no a ella, sino a alguien que no estaba allí. «Te dije que nos encontraría», susurró, dirigiendo su mirada hacia las sombras que se aferraban a las paredes. «Te dije que no nos dejaría solos». Hannah sintió que una oleada de náuseas la invadía. Sabía que debía correr, salir de ese sótano lo más rápido posible, pero sus pies se sentían clavados en el suelo. La comprensión la golpeó como un tren de carga. Evan no estaba solo en esa habitación. La presencia que había sentido, la que la había estado acosando desde que se mudó a la granja, era real. Y estaba de pie junto a él. Los siguientes momentos transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. Evan soltó la cadena y se abalanzó hacia ella, con movimientos rápidos y erráticos. Hannah se tambaleó hacia atrás. La linterna se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico. El sótano quedó sumido en la oscuridad. El único sonido que se oía eran los frenéticos latidos de su corazón. Se puso de pie a toda prisa, buscando la puerta con las manos mientras los pasos de Evan se acercaban a ella. Podía oírlo respirar, sentir el aire frío en la nuca cuando él extendió la mano hacia ella. De alguna manera, logró encontrar la puerta y cerrarla de golpe detrás de ella. El pestillo se deslizó en su lugar con un fuerte y último clic. Se apoyó en ella, con el pecho agitado mientras escuchaba el sonido de los puños de Evan, golpeando contra la madera desde el otro lado. «¡No puedes dejarnos!», gritó, el sonido amortiguado pero lleno de una desesperación que hizo que a Hannah se le erizara la piel. «Eres igual que ella. Nunca nos dejarás». Sus manos temblaban mientras cerraba la puerta del sótano con llave y retrocedía, con la mente acelerada. Tenía que llegar hasta Jacob. Tenía que sacarlos a ambos de la casa antes de que fuera demasiado tarde. Mientras subía las escaleras a trompicones, se dio cuenta de que todo lo que Laura había escrito en su cuaderno era cierto. Las voces, las sombras, el miedo. Evan no solo estaba atormentado por la muerte de su madre, estaba poseído por ella. Cuando llegó a la habitación de Jacob, el reloj de la pared marcaba las 2:45 antes del mediodía. Estaba profundamente dormido, ajeno a la pesadilla que se había desatado abajo. Hannah lo despertó con una sacudida y le tembló la voz mientras le instaba a vestirse. No había tiempo para explicaciones ni para recoger sus cosas. Tenían que irse ahora. Mientras bajaban apresuradamente las escaleras, Hannah echó una última mirada a la puerta del sótano. Los golpes habían cesado y habían sido reemplazados por un silencio inquietante que flotaba en el aire como un sudario. Pero ella sabía que no había terminado. Lo que fuera que estuviera en ese sótano no los dejaría marchar sin luchar. Tiró de Jacob hacia la puerta principal, con la mente concentrada en una sola cosa: escapar. La verdad sobre Martin, sobre la muerte de Laura, sobre Evan y el sótano, podía esperar. En ese momento, lo único que importaba era salir con vida de esa casa. El aire fuera de la casa de campo era gélido cuando Hannah empujó a Jacob hacia la puerta principal. El frío les mordía la piel.
Eran las 3:05 antes del mediodía del 21 de octubre de 2023, y la oscuridad parecía tragarse el mundo que había más allá del porche. El aliento de Hannah formaba nubes en el aire frío mientras manoseaba torpemente las llaves del coche, con las manos temblando de miedo y adrenalina. Cada segundo parecía una eternidad mientras miraba hacia la casa, medio esperando ver a Evan, o en lo que se hubiera convertido, emergiendo de las sombras. El motor del coche rugió al ponerse en marcha, un sonido repentino y ensordecedor en el silencio de la noche. Hannah instó a Jacob a sentarse en el asiento del pasajero, con los ojos clavados en el espejo retrovisor, esperando lo peor. Cuando puso la marcha atrás, con el corazón palpitando en su pecho, vio movimiento. Una figura que entraba a toda velocidad por la ventana de la sala de estar. Se quedó sin aliento al darse cuenta de que era Martin. Se quedó de pie junto a la ventana, con el rostro oscurecido por la oscuridad de la casa. Por un momento, Hannah se preguntó si él tenía idea de lo que había sucedido, si era tan víctima de los horrores de la casa como ella. Pero entonces recordó el cuaderno, la puerta cerrada y los secretos que Martin le había ocultado desde el día en que se conocieron. No había tiempo para pensar, ni para hacer preguntas. Tenía que escapar. Pero cuando puso la marcha, el motor chisporroteó y se apagó, sumiéndolos de nuevo en el silencio. El pulso de Hannah se aceleró cuando volvió a girar la llave, pero el coche se negó a arrancar. El pánico se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que estaban atrapados. La granja se alzaba detrás de ellos como un depredador esperando atacar. Se volvió hacia Jacob, tratando de mantener la voz firme, instándolo a mantener la calma, pero podía ver el miedo en sus ojos, reflejo del suyo. La puerta de la casa se abrió con un crujido y el corazón de Hannah se desplomó. Martin salió al porche, con movimientos lentos y deliberados. No parecía sorprendido de verlos, no gritó ni corrió tras ellos. En cambio, simplemente se quedó allí, observando, como si estuviera esperando algo. La calma en su comportamiento era más aterradora que si hubiera estado furioso. Era la calma de un hombre que no tenía nada que perder, que sabía algo que ella desconocía. La mente de Hannah corría a toda velocidad, buscando desesperadamente una salida. Las llaves que tenía en la mano parecían inútiles y la oscuridad de la noche los oprimía por todos lados. Pensó en el sótano, en los ojos enloquecidos de Evan y en las cadenas atornilladas al suelo. Pensó en Laura, atrapada en su propia casa, incapaz de escapar del terror que la había consumido. Y entonces se dio cuenta. Martin no iba a ir a buscarlos. Estaba esperando a que volvieran, porque lo que fuera que había en ese sótano aún no había terminado con ellos. Se inclinó sobre el asiento, agarró la mano de Jacob y abrió la puerta del auto. No podían quedarse allí, no con Martin observándolos como un cazador que tiene a su presa a la vista. Necesitaban esconderse, alejarse de la casa y refugiarse entre los árboles. El bosque que rodeaba la granja, que antes les había parecido amenazador, ahora parecía su única esperanza. Era una posibilidad, una remota, pero era mejor que esperar a que los atraparan. Mientras salían corriendo del coche, Hannah sintió que el aire frío le quemaba los pulmones y que sus pies resbalaban sobre el suelo húmedo. Jacob se tambaleaba a su lado, pero ella apretó su mano y tiró de él. El bosque se alzaba ante ellos, un muro de oscuridad que prometía ocultarse. Detrás de ellos, podía oír los pasos de Martin, pausados y pausados, siguiéndolos en la noche. Se adentraron en los árboles. Las ramas les arañaban la ropa y el rostro. Los sonidos del bosque los rodeaban, enmascarando el ruido de su perseguidor. La respiración de Hannah se entrecortaba y el corazón le latía con fuerza en los oídos. No se atrevía a mirar atrás. No soportaba ver lo cerca que estaba Martin o si Evan se había unido a él en la persecución. Todo lo que importaba era seguir adelante, adentrándose más en el bosque, lejos de los horrores de la casa. Pero el bosque también parecía estar lleno de malicia. Cada sombra, cada susurro de las hojas, parecía un presagio, como si la oscuridad misma estuviera conspirando contra ellos. La mente de Hannah corría. Las imágenes del sótano pasaban ante sus ojos. Las cadenas, las manchas, el cuaderno lleno de los garabatos desesperados de Laura. Se dio cuenta de que lo que había consumido a Laura, lo que había llevado a Evan a la locura,
no estaba confinado a las paredes de la granja. Estaba con ellos, en el aire que respiraban, en el suelo por el que corrían. No había forma de escapar de ello. Justo cuando sintió que sus fuerzas se debilitaban, una mano se cerró alrededor de su muñeca, tirándola hacia atrás. Hannah gritó, retorciéndose, pero no fue Martin quien la agarró. Fue Evan, con sus ojos desorbitados por una mezcla de terror y locura. Su agarre se hizo más fuerte, acercándola hacia sí mientras susurraba frenéticamente, sus palabras apenas audibles por encima de los latidos de su corazón. Pero no había tiempo para escuchar, no había tiempo para entender. Ella lo apartó. Su mente se centró únicamente en Jacob, que se había detenido unos metros más adelante, congelado por el miedo. Antes de que pudiera alcanzarlo, oyó una voz, un sonido gutural que le provocó escalofríos en la espalda. Venía de detrás de ella, de la dirección de la granja, y resonaba entre los árboles como una sentencia de muerte. No necesitaba darse la vuelta para saber qué era. Podía sentirla, la presencia que los había perseguido desde el momento en que pusieron un pie en esa casa. Venía a por ellos, implacable e imparable, y ya no tenían a dónde huir. El amanecer amaneció en la campiña de Connecticut el 21 de octubre de 2023, con los primeros rayos de sol atravesando el denso dosel de árboles. La casa de campo permanecía en silencio. Su sombra se extendía a lo largo del suelo cubierto de escarcha. Hannah salió del bosque a trompicones, con la respiración entrecortada, la ropa rota y sucia. Apretó con fuerza la mano de Jacob. El calor de sus pequeños dedos era lo único que la mantenía anclada en la realidad de lo que acababan de sobrevivir. Eran las 6:45 antes del mediodía, cuando Hannah llegó finalmente al borde del bosque. La casa de campo se había convertido en una silueta oscura y distante detrás de ella. La noche parecía interminable, una pesadilla que se negaba a terminar. Pero el sol naciente trajo consigo una claridad fría, un duro recordatorio de los horrores que aún acechaban en las sombras. Sabía que el mal que se había desatado en ese sótano no estaba limitado a las paredes de la casa de campo. Los había seguido, acechando cada paso que daban por el bosque, y ahora, incluso con el sol en lo alto, su presencia persistía. Hannah y Jacob se tambalearon por el camino de tierra, sus pisadas crujían sobre la grava. A lo lejos, vio las luces intermitentes de un coche patrulla. Su presencia fue un alivio y un recordatorio de la cruda realidad a la que estaban a punto de enfrentarse. No tenía ni idea de cuánto tiempo habían estado corriendo, ni de cómo habían logrado sobrevivir a la noche, pero nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era que estaban vivos, con cicatrices, pero vivos. Los agentes llegaron al lugar de los hechos alrededor de las 7:15 antes del mediodía, cuando el sol ya había salido por completo y arrojaba una luz dura sobre la casa de campo. Cuando Hannah y Jacob fueron conducidos a la parte trasera del coche patrulla, ella miró hacia atrás una última vez. La casa se erguía amenazadora y silenciosa, con sus secretos escondidos una vez más. Lo que hubiera sucedido allí, lo que hubiera llevado a Evan a la locura, pronto se descubriría. Pero Hannah sabía en el fondo de su corazón que algunas cosas nunca se entenderían del todo. A las 9 antes del mediodía, la policía había iniciado su investigación. Dentro de la casa de campo, encontraron la puerta del sótano abierta, la cerradura rota y la habitación contigua desordenada. Las cadenas en el suelo, los frascos destrozados, las paredes manchadas. Todo apuntaba a un lugar de tormento y sufrimiento. Pero de Martin y Evan no había ni rastro. La casa estaba vacía, silenciosa, como si se los hubiera tragado enteros. Hannah y Jacob fueron trasladados al hospital para ser evaluados. Los médicos notaron las lesiones físicas, rasguños, moretones, signos de agotamiento, pero el daño real era psicológico. Hannah no podía quitarse de encima la sensación de que la pesadilla no había terminado del todo, de que la oscuridad del sótano se había infiltrado en su alma. Jacob también permaneció en silencio, con la mirada perdida, como si hubiera visto algo en aquel bosque que no podía expresar con palabras. El cuaderno, ahora en manos de la policía, se convirtió en una pieza de evidencia crucial. Contaba la historia de cómo Laura se sumió en el miedo, de cómo descubrió algo monstruoso que acechaba en el sótano y de sus últimos y desesperados intentos por escapar de él. La última anotación estaba fechada el 15 de agosto de 2020,
apenas unos días antes de su muerte. Los investigadores reconstruyeron todo lo que pudieron, pero había lagunas, partes de la historia que nunca se conocerían por completo. A medida que la investigación continuaba, la casa de campo fue clausurada y declarada escena del crimen. Los rumores se extendieron por el pequeño pueblo, cada uno más espantoso que el anterior. Algunos decían que la casa estaba maldita y que los espíritus de los muertos todavía vagaban por sus pasillos. Otros susurraban que Martin había estado involucrado en algo oscuro, algo que finalmente lo había consumido a él y a su hijo, pero para Hannah no había respuestas, solo los recuerdos inquietantes de esa noche. Ella y Jacob se mudaron lejos de la granja y del pueblo, con la esperanza de dejar atrás el pasado. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, todavía podía oír el sonido de las cadenas en el sótano, todavía podía sentir el aire frío del bosque en su piel. Sabía que la oscuridad de la que habían escapado siempre estaría con ellos, una sombra que nunca se desvanecería por completo. A medida que pasaban los meses, la casa de campo seguía abandonada, una reliquia de una oscura historia que nadie se atrevía a volver a visitar. Se alzaba como un centinela silencioso sobre la tierra, con sus secretos enterrados en lo profundo de sus paredes, esperando a que la siguiente alma desafortunada los descubriera. Y aunque la policía nunca encontró a Martin ni a Evan, los habitantes del pueblo sabían que no debían cuestionarla. Algunas cosas, decían, era mejor no tocarlas.